Propuesta de diseño agronómico de riego presurizado por aspersión. Mi nombre es Guillermo Quiñones y hoy vamos a presentarles nuestra propuesta de riego presurizado por aspersión para el cultivo de aguacate papelillo. Este lo desarrollamos en la finca avícola La Chica, ubicado en la vereda Zabaleta del corregimiento Agua Clara del municipio de Tuluá y el Cauca. La finca se encuentra ubicada a unos 1200 metros sobre el nivel del mar. Está con coordenada latitud 4.1015 norte y longitud menos 7620.92 oeste. El clima es húmedo con temperatura promedio de 22-24 grados centígrados. Aquí tenemos dos temporadas marcadas de lluvia, como son de abril a mayo y de octubre a noviembre, y dos temporadas secas que comprenden de diciembre a marzo y de junio a agosto. La precipitación está entre unos 1500 y 1800 milímetros al año. El cultivo de aguacate papelillo es una variedad que se ajusta muy bien a las condiciones de la finca, a la topografía. Es un cultivo de raíces profundas, con buena demanda de agua en ciertas etapas fenológicas de su desarrollo, y que necesita un riego complementario en épocas secas para no afectar la productividad ni la calidad del fruto. El sistema de riego es por aspersión. La aspersión se ajusta muy bien a las condiciones de cultivo porque permite cubrir uniformemente la superficie, se adapta a los suelos de la finca, a la topografía, favorece la humedad en época seca, evitando el estrés hídrico. Es un sistema flexible para manejar diferentes etapas de crecimiento de la. Aquí explicamos el desarrollo del ESER con toda la información requerida que guía en el diseño agronómico de riego presurizado, como es la lámina neta, la temperatura, la evaporación, interpolación, la evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo, la frecuencia de riego, el tiempo de riego y la dosis bruta. Este diseño de riego presurizado lo que busca es que el aguacate papelillo tenga siempre la cantidad de agua justa, lo que necesita, sin tener exceso ni déficit. Con este sistema de aspersión aprovechamos mejor el recurso hídrico, reducimos el riesgo de estrés en época seca y aseguramos una producción estable y la calidad de los frutos del aguacate. Además, es una apuesta por un manejo técnico y sostenible en la finca avícola La Chica. Lo que son los datos de temperatura y precipitación fueron extraídos de la base de datos del IDEAN. Le cedo el turno a mi compañero Oscar, que nos va a explicar los datos como son de la lámina neta, los datos de interpolación y de evaporación. Cordial saludo, mi nombre es Oscar Fernando Rodríguez Trujillo. Dando continuidad al trabajo de la fase 2 de diseño agronómico de riego, voy a hablarles sobre los pasos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Pues dando continuidad, pues vamos a hablar en el paso 2 debemos de encontrar mínimo debemos encontrar temperaturas o una estación meteorológica cerca de la finca. En este caso encontramos una estación que se llama Mateguadua, que pertenece al IDEAM, que está ubicada en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Podemos ver la latitud, la longitud y la elevación sobre el nivel del mar de la estación hidroclimática. Pudimos encontrar datos desde el 2018 hasta el 2024 y se ingresaron en la tabla donde nos arrojó los datos promedios de mes a mes de los últimos años, desde el 2018 hasta el 2024. Estos datos pues ya los ingresamos de estos 7 años, los tendremos en cuenta para continuar con los datos y realizar los respectivos cálculos de evapotranspiración e interpolación. Pasamos al paso 3, donde debemos
realizar los cálculos para hallar la lámina neta. Debemos tener en cuenta esto, un análisis de suelo, que lo contamos con él aquí en este recuadro, donde según este análisis pues contamos con una clasificación textural y que contiene unos porcentajes de arena de 35,88, arcillas de 36,91 y limos de 27,21. Según la fórmula, o bueno, debemos de hallar primero la capacidad de campo, pues debemos de tener en cuenta que la lámina neta es la lámina de agua específica que una planta requiere para satisfacer sus necesidades hídricas. Y la capacidad de campo, pues es la cantidad de agua, cantidad máxima de agua que el suelo puede retener o mantener disponible para las plantas después de una lluvia o un riego y una vez haber ya percolado o drenado los excesos de agua. Debemos tener en cuenta que físicamente corresponde al agua retenida a un tercio de atmósfera. También debemos de tener en cuenta que el punto de marchitez permanente pues, es el nivel más bajo de humedad del suelo del agua, aunque hay agua en el suelo, pero no se encuentra disponible para la planta. Por lo regular está retenida a 15 atmósferas. Entonces es muy difícil para las plantas poder tomar esta agua para que sea aprovechable para ellas. Por la presión atmosférica que genera el suelo y que evita que las plantas puedan absorber esa agua para realizar sus procesos fisiológicos. Entonces, según los cálculos que realizamos, pues de la capacidad de campo pues nos dio de 26,35%, y el punto de marchitez pues nos da de 14,32%. Debemos de tener en cuenta que trabajamos con una densidad de 1 y una profundidad efectiva del cultivo, ya que el cultivo que se escogió el grupo de trabajo fue de el aguacate papelillo y contamos con una profundidad efectiva de 1500 milímetros o 1,5 metros. La lámina de agua aprovechable pues es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la densidad por la profundidad sobre 100, donde nos dio 180,49 milímetros, que es la lámina de agua aprovechable que tenemos, y la lámina neta pues la lámina de agua aprovechable por el criterio de riego, que el criterio de riego es de 0,5, el cual lo cual nos da una lámina neta de 90,2 milímetros. Pasamos a los cálculos de interpolación, donde debemos tener en cuenta las temperaturas anteriormente encontradas de los últimos 7 años que encontramos en la estación meteorológica Mateguado, del IDEAM. Estas temperaturas debemos de tener en cuenta, debemos tomarlas para hallar el porcentaje mensual de horas de insolación. Según los grados, pues, o la ubicación de la finca, pues nos dio 4,102 grados. Esta latitud, pues, nos permite utilizar esta tabla que he compartido o está en el Excel, donde como 4,1 que nos da más cerca a 4, entonces escogió los datos de referencia de 4, donde nos da la referencia de las horas de insolación que se pueden presentar en la finca mes a mes. Teniendo en cuenta estos datos, pues se pasaría a hallar la evapotranspiración, que ya en el próximo compañero lo iría a explicar. Gracias. Gracias, compañero. Entonces, siguiendo con el paso 5, esta tabla que vemos acá nos refleja los cálculos de la evapotranspiración
que la conocemos como ETO, utilizando el método de Blaney-Gridley, que es ampliamente utilizado para estimar la cantidad de agua que se evapora y transpira de las superficies de un cultivo durante un mes determinado. Entonces, la ecuación, perdón, utilizada para el cálculo de la evapotranspiración de referencia es igual a P 0,46 por T más 8,13, donde P es la precipitación mensual y T es la temperatura promedio mensual. Este método tiene en cuenta las variaciones estacionales de la temperatura para estimar el valor de evapotranspiración diaria. El análisis de los resultados en la columna nos muestra que ETO en milímetros por mes refleja la evapotranspiración mensual calculada utilizando la fórmula y muestra, ¿sí?, la cantidad total de agua que se evapora en milímetros por mes. En la columna de ETO en milímetros día, aquí nos muestra la evapotranspiración diaria, es decir, el valor de evapotranspiración mensual dividido por meses. Número de días de mes, esto proporciona un valor más preciso sobre la cantidad de agua que se evapora diariamente. Este tipo de cálculos es crucial para la gestión de el riego agrícola, ya que nos permite determinar la cantidad de agua que se necesita aplicar para mantener un cultivo sano. El método Blaney, aunque no tiene en cuenta las variables, algunas variables posibles como la radiación solar, nos proporciona una estimación efectiva basada en la temperatura, que es un factor clave para el ciclo hídrico. Este cuadro y estos resultados nos pueden llevar a una conclusión que podría ser: con los valores obtenidos de la evapotranspiración de referencia, los agrónomos podemos tomar decisiones informadas sobre las prácticas de riego y gestionar mejor los recursos hídricos. Vamos para el paso 6, donde tenemos la evapotranspiración de cultivos, que es un parámetro fundamental para el manejo eficiente del riego en la agricultura, ya que nos permite determinar la cantidad de agua de un cultivo que un cultivo necesita para su crecimiento y desarrollo. Este valor se calcula utilizando el coeficiente del cultivo Kc y la evapotranspiración de referencia ETO mediante la fórmula ETC igual a Kc por ETO, donde explicamos, digamos, a qué se refiere ETC. Es la evapotranspiración del cultivo, que indica la cantidad de agua que se pierde del suelo debido a la combinación de evaporación y transpiración de las plantas, donde Kc también es el coeficiente del cultivo, un valor adimensional que varía según el tipo de cultivo y la etapa de crecimiento, y las condiciones climáticas. En este caso se utiliza el valor fijo de 1 para simplificar el cálculo, donde también tenemos que ETO es la evapotranspiración de referencia, que refleja la cantidad de agua que se evaporaría en una superficie de referencia, donde nosotros vamos a tener aquí que el desarrollo de los cálculos, vamos a mirar para cada mes del año. Hemos calculado que el valor de ETC utilizando la fórmula mencionada. A continuación voy a explicar cómo se hace el cálculo. Entonces, ETO, que es la evapotranspiración de referencia, se obtiene a partir de los datos climáticos como la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa y el viento. Estos valores específicos para cada mes del año
y refleja las condiciones climáticas locales, donde Kc, que es el coeficiente de cultivo, se mantiene constante en este caso como 1, lo cual indica que el cultivo tiene un comportamiento promedio respecto a la evaporación y a la transpiración sin ningún ajuste adicional según su crecimiento. Con estos dos valores de ETO y Kc se multiplican para obtener ETC, que es la cantidad de agua que el cultivo necesita durante cada mes. Por ejemplo, en enero, ¿sí?, donde ETO fue de 180,96 y Kc, ¿sí?, fue de 0,6. El resultado es de ETC es igual a 0,6 por 180,96. Esto nos da un igual a o un valor de 108,58 milímetros por mes. Vamos a mirar el dato de febrero con ETO, que es igual a 167,43 y Kc es igual a 0,6. El cálculo es que ETC es igual a 0,6 por 167,46. Esto nos daba un igual a 100,46 milímetros por mes. Bueno, este proceso se repite para cada mes del año, obteniendo los valores correspondientes de ETC para cada periodo. A continuación se presentan algunos de los cálculos realizados para los diferentes meses del año, donde podemos coger abril, que es de 0, ETO, es de 0, ETO es de 179,99 y Kc es de 0,6. Entonces esto nos da que ETC es de 107,99. También podemos, digamos, coger mayo, y donde vemos de que ETO es de 187,19 y Kc es de 0,85. ETC es igual a 159,12. Estos valores nos permiten conocer las necesidades de agua del cultivo para cada mes, lo cual es esencial para planificar el riego de manera eficiente y evitar desperdicios de agua. Esto nos puede llevar a una conclusión que podría ser este cálculo de ETC. Es un componente crucial para la gestión eficiente del riego agrícola. Al entender las necesidades hídricas del cultivo, los agricultores y los agrónomos pueden ajustar la cantidad de agua utilizada, optimizando el uso de los recursos y mejorando la sostenibilidad de la actividad agrícola. Además, estos cálculos deben ser revisados y ajustados según las condiciones específicas de cada cultivo, región y clima, lo que nos permite una gestión aún más precisa del agua. Muchas gracias, los dejo en compañía del compañero. Mi nombre es Pablo César Lamos. A continuación vamos a continuar con la presentación en estas tablas de frecuencia de riego y tiempo de riego. Recordemos que en nuestro grupo de riegos y drenajes vamos a analizar un sistema de aspersión en el cultivo de aguacate papelillo. Entonces, para empezar, pues la frecuencia de riego es el intervalo de tiempo entre dos riegos consecutivos que dependen del consumo de agua del cultivo, la lámina neta necesaria y la capacidad de retención de agua en el suelo. Entonces aquí en esta diapositiva, en este cuadro, vemos una fórmula de FR es igual a LN sobre ETC, donde FR es la frecuencia, es igual a LN, donde LN es la lámina neta, sobre ETC, donde ETC es la evaporación del cultivo milímetro mes. Entonces nosotros acá
En este cuadro tenemos la frecuencia de riego desde el mes de enero hasta diciembre, que es el que vamos a analizar. Desde el mes de enero a diciembre tenemos una lámina neta de 90.25, que fue que el resultado nos dio, un compañero con anterioridad ya los puso, que está en el paso 3. Y vamos a tomar como ejemplo el mes de enero. Lámina neta 90.25 y tenemos un ETC milímetro mes de 108.6. Este 108.6 que está en el paso 6, recordemos que sale del ETO, que es la evotranspiración de referencia, por el KC, que es el coeficiente de cultivo dimensional. Digamos que es un ajuste que se hace dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. Entonces hacemos la operación LN sobre ETC, 108.6 ETC, lámina neta 90.25 dividido en 108.6 nos da un valor de FR que es 0.8. En el mes de enero tenemos que este mes fue de 31 días, entonces aquí ya tenemos una frecuencia en días, el cual se hace de esta frecuencia, lo multiplicamos por los días del mes, que es 31, y esto nos va a dar la frecuencia en días. Entonces aquí analizamos de que en el mes de enero, febrero, marzo, abril, fue alto la frecuencia en días, luego hubo una reducción en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y ya de septiembre a diciembre hubo un aumento en frecuencia de riego. Entonces esto depende de la evotranspiración o de la evaporación que hubo en esos meses. Entonces, si hay más evaporación o evapotranspiración, pues necesitaremos más frecuencia en días. Pasamos a la otra tabla, que es el tiempo de riego. Aquí tenemos ya una ficha técnica que analizamos. Tenemos una presión de trabajo en PSI 35, un radio de operación en metros 12 y un caudal en litros por minuto 8. Antes de continuar, recordemos que el tiempo de riego corresponde a las horas necesarias por semanas o por mes para cubrir la demanda en función del caudal disponible y la eficiencia del sistema de riego. Entonces aquí tenemos la ficha técnica, tenemos una fórmula NE, que NE es la necesidad de emisiones, igual a 10.000, que es una constante, dividido por DA. DA es la distancia de los aspersores por la distancia de línea de emisiones, que es DL. Al hacer esta operación de distancia aspersores 12, distancia de líneas de emisiones 12, nos da un resultado de N es igual a 69.44. Continuamos con esta fórmula, que es PP. PP es la precipitación del sistema, que es igual a NE por QE sobre la constante, que es 10.000. Entonces, PP, precipitación del sistema, es igual a NE. N es la necesidad de emisiones por QE, que es el caudal del aspersor, en litros por minuto. Entonces, esto, al hacer esta operación, nos da un resultado de 3.333 milímetros hora. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar estos datos. Caudal de aspersor en litros por minuto 8,
caudal del emisor, milímetros, litros hora. Reemplazamos y nos da resultado de 3.333 milímetros hora. Continuamos con esta tercera fórmula. TR es igual a ETC sobre PP por EF, donde TR es el tiempo de riesgo, que es igual a ETC, que es la evaporación del cultivo en milímetro mes, sobre PP, que PP es la precipitación del sistema, por EF, que es la eficiencia. Recordemos que como es un sistema de aspersión, la eficiencia se da en un 75%. Entonces, aquí la eficiencia va a ser igual en todos los meses del año. Entonces, como ejemplo, tomemos enero. Tenemos un ETC de 108.58 y tenemos un PP de 3.33 que nos dio en la anterior fórmula. Entonces simplemente hacemos que reemplazar TR es igual a ETC 108.58 sobre PP 3.333 por EF, que es la eficiencia 75, y esto nos da un tiempo de riego en horas mes de 43.43 y horas a la semana nos da 11. ¿Por qué? Porque este valor de tiempo de riego en horas mes lo dividimos en 4 porque el mes tiene 4 semanas, nos da horas a la semana 11. Es lo que analizamos en este cuadro, de que en el mes de enero, febrero, marzo, abril, hay un promedio entre 40 y 43 tiempo de riego horas mes. Ya en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, hay un aumento significativo entre 60 y 65. Ya en el mes de septiembre reduce, pero entonces este aumento en el mes de mayo, junio, julio se da por la pérdida de agua, por la transpiración o por la evotranspiración. Entonces aquí vemos que necesitamos más tiempo de riego en hora mes, más tiempo de riego a la semana. Cordial saludo, mi nombre es Magdalena Pito Campo. A mí me corresponde el trabajo colaborativo. En el caso me tocó el paso de 9 de precipitación y 10 de dosis bruta de riego. Entonces hablemos un poquito del paso 9. Entonces se dice que se registró un periodo mínimo de 5 años y los datos se tomaron de precipitación de mes a mes. Los valores totales mensuales de la precipitación aparecen aquí pues por el municipio y el departamento. Entonces según la estación hidroclimatología pues desde 1988 hasta, hasta el 2021 se tomaron estos datos, pues arrojados que se dan de mes a mes. Entonces ahí se ve pues un cambio significativo de datos en los cuales pues se han tomado como registros y se ha dado a que se tomen unos valores para tener en cuenta y saber qué acciones tomar referente a cada dato, pues digamos que arroje una precipitación. En el paso 10 pues la dosis bruta está lo que es la DB igual a ETC menos PE dividido F. Entonces, lo que quiere decir que la ETC es por mes, la P es precipitación mensual y lo que da la eficiencia del sistema de riego es que la precipitación efectiva, como primera aproximación, eh, proponen las siguientes fórmulas para su aplicación en áreas pendientes inferiores al 5%. Así su función de precipitación caída durante el mes tenemos pues que el P igual a 0.8 P menos 25 si es P mayor a 75 milímetros igual al mes, como acá también lo damos, pero en este punto de acá es 0,6, donde es P
menor a 75 sobre mes. Entonces nos están arrojando que pues, en los meses de enero a diciembre arrojan un porcentaje de coeficiente de eficiencia. Entonces, como regar, digamos un ejemplo, 1 hectárea se darían los metros cúbicos, los metros por semana. Entonces la capacidad mínima del reversorio en metros se recupera pues con la recuperación rápida del nivel, donde arroja pues un total de los porcentajes que nos da sobre los referentes de la dosis bruta. Entonces sería como, digamos, mostrarles a ustedes como una tabla referente a lo que se ha avanzado sobre los temas que hemos escogido en el trabajo colaborativo. Para ello, pues también me corresponde lo que es una conclusión variada sobre el tema en el cual pues se da a entender que nosotros como grupo nos dividimos y a mí me corresponde la etapa final de la conclusión. Entonces ya le digo cuál es estos son los trabajos que hemos avanzado. Entonces, como conclusión, una vez finalizado el trabajo relacionado al diseño agronómico de riego presurizado por aspersión aplicando el cultivo de aguacate papelillo en la finca avícola de Chía, se verifica que el mismo permitido dar el cumplimiento a los objetivos propuestos, integrando de manera significativa, sistemática la información climática, edáfica y fenológica solicitada en el archivo Excel. Compartido con el docente del curso, realizar el análisis de registros históricos de temperatura, precipitación, evapotranspiración, posibilito establecer la disponibilidad hídrica del entorno y definir con mayor certeza la demanda del real del cultivo. De igual forma, la caracterización del suelo, considerado su textura como arena, limo y arcilla, y la densidad aparente y la profundidad efectiva en el sistema radicular. Facilito calcular con la comprensión de la capacidad de retención de agua y por ende las necesidades de reposición del recurso. Para dar respuesta a lo solicitado se buscó una información que permitiera la identificación de las fases fenológicas del aguacate papelillo y la determinación de los coeficientes del cultivo, ajustados a condiciones del Valle del Cauca. Con esta información se puede estimar la evotranspiración del cultivo y a partir de ella calcular la lámina neta y la lámina bruta de riego en función efectiva al sistema. Todo este proceso condujo a la formulación de un diseño agronómico de riego por aspersión que organiza de manera clara y frecuencia y el tiempo de aplicación, apoyando herramientas como cálculos Excel, con el cual se garantiza el manejo más racional del agua, minimizando las pérdidas, optimizando los recursos y aportando tanto a la sostenibilidad como a la productividad agrícola de la finca. En conclusión, este trabajo no solo permitió diseñar un sistema técnicamente viable y ambientable responsable, sino que también evidencia la importancia de la investigación aplicada de la agricultura. Su impacto refleja la posibilidad de transferir conocimientos metodológicos hacia otros productos, fortaleciendo la innovación en el curso del agua en el uso del agua y contribuyendo a la construcción de una agricultura más eficiente y resiliente y sostenible en el Valle del Cauca. Entonces sería como la parte que me corresponde a mí. De mano, muchas gracias.